a buscar un versículo bíblico que podamos tener como clave, llevarlo en nuestros corazones. Salmo 84:10. Yo estoy seguro que cada uno de los que están aquí tienen este sentir que tenía el salmista, porque la evidencia es que están aquí presentes y están aquí temprano y son fieles al Señor cada domingo en hacer esto. Eso muestra una condición del corazón, y lo que está mostrando es el deseo que tenemos de Dios, que tenemos de conocerlo más y de tener comunión con Él. Fíjense cómo dice este salmo, vamos a leerlo todo juntos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios y habitar en las moradas de maldad. Ese es el deseo del salmista, un deseo genuino en su corazón de estar en la casa de Dios. Por eso que el propósito de la clase es estimar el día de reposo como un día que no es común. Mantengan eso en su mente. Eso es lo que queremos llevarles, a que estimen el día domingo, que es el día que nosotros los cristianos guardamos, que no es un día común. Y el objetivo es no solamente saber que es un día común, pero guardarlo para adoración y para descanso. Entonces vamos a leer acerca de esta controversia en Mateo 12, del 1 al 13. Mateo 12, del 1 al 13. ¿A quién le gusta leer? ¿Quién le gusta leer? Este es mi hermano Manuel. Del 1 al 13. Para que me lea del 12, del 1 al 13. Es un episodio. O sea, cuando atendemos un episodio, vamos a leerlo completo para tener todo lo que es, todo en la mente, y luego lo vamos a desglosar según vamos estudiando. ¿Qué dice? Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levantare? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Aquí tenemos el episodio de esta controversia que tuvo Jesús, que más o menos entendieron un poquito, pero verdad que hay cosas que hay que aclarar dentro del episodio. El tema prominente es la observancia del sábado. Eso fue lo que lo llevó a Jesús a tener una controversia con los fariseos. Guardar el día de reposo es... ¿Qué número de los mandamientos? A ver, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? ¿Quién me puede decir cuál es el número del mandamiento de guardar el día de reposo? El cuarto. Es bueno que usted se aprenda los 10 mandamientos de memoria, así que si no se lo sabe, ya tiene una tarea para hacer. Es el cuarto mandamiento, el guardar lo que es el día de reposo. Eso se encuentra en Éxodo 20, del 8 al 11, que es donde están descritos estos mandamientos.
en tiempos de Jesús, los fariseos habían recargado el precepto de guardar el día de reposo con adiciones humanas. En varias ocasiones en esta clase hemos mencionado más bien datos realísticos de lo que los fariseos hacían con todo el aspecto de la ley, cómo le añadían cosas humanamente. Jesús, no solamente en este caso, sino Él sanó inclusive a personas, varias personas en tiempo del día de reposo. En Juan 5 del 1 al 47, ustedes lo pueden leer en su casa, tenemos uno de estos ejemplos, de que Jesús sanó a un cojo, ¿okay? Y también los fariseos lo confrontan y tiene que defenderse contra ellos. También, según Lucas 13, del 10 al 17, aquella mujer que fue sanada de flujo también fue realizado en un día de reposo. O sea, con esto no quiere decir que Jesús está suprimiendo esta observancia, ¿okay? Lo que hizo fue señalar los errores de los judíos, o sea, no abolir el guardar este día. O sea, que se puede caer en cuanto al día de reposo en dos extremos, y es lo que el Señor quiere que nosotros evitemos. No podemos ahora volvernos críticos de los fariseos, porque puede ser, y no les digo, no la mayoría de ustedes, no significa, porque yo digo, cuando les digo les alabo, en el sentido me anima que ustedes están todos los días aquí domingo a la hora que comienza la escuela dominical temprano para escuchar la palabra de Dios. Ustedes están guardando esta observancia, pero no es cierto, hermano, miren si están de acuerdo conmigo, no es cierto que esto no es la realidad de todo cristiano, ¿verdad? ¿Sí o no? Conscientemente nosotros podemos decir que es verdad que no todo el mundo guarda el día de reposo. Entonces ven que caen en el otro extremo, porque uno de los extremos era exagerar lo que era lo que hacían los fariseos. Exageraban lo que no se podía hacer y se podía hacer en ese día. Pero entonces hay cristianos que toman este día como si fuera un día normal de la semana, y ese es el propósito de la clase, que por lo menos hoy salgamos de aquí en nuestra mente sabiendo de que el día de reposo no es un día común, no es como el lunes, no es como el jueves, no es como... Siempre se le reconoce el miércoles como que el día que atravesado. El domingo no es un día común, es lo que el Señor quiere que tengamos en nuestra mente, es un día especial. Si por lo menos salimos de aquí con ese entendimiento, hemos logrado bastante. Fíjense que lo que observamos a través de este episodio de cómo Él responde a los fariseos es que sí se permiten hacer obras de misericordia en este día. Los discípulos, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos según ustedes leyeron en el pasaje? A ver, ¿qué fue lo que hicieron? Arrancaron espigas, ¿para qué? Para comer, porque Él les dio hambre ese día y estaban caminando por los campos y arrancaron espigas para comer. ¿Qué ustedes creen? ¿Hicieron lo indebido? ¿Hicieron lo indebido? ¿Por qué? Porque tenían hambre, tenían que... Sí, pero estaban arrancando espigas de un campo. ¿Estaban haciendo lo indebido? ¿Qué ustedes creen? Usted sabe que según Deuteronomio 23-25 no estaban haciendo lo indebido. Permitían que las personas que caminaran y arrancaban para comer, era permitido, según Deuteronomio 23-25. Así que no estaban haciendo una cosa exagerada, estaban simplemente arrancando para comer, inclusive algo que era permitido por la ley en Deuteronomio 23-25. Lo que no era lícito era hacer un trabajo normal en el día de reposo. Eso es lo que no era lícito. Jesús inclusive, aquí en estos versículos, el versículo 4, cómo entró en la casa de Dios, refiriéndose a David, y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Ustedes saben cómo eran los fariseos con relación a Moisés y a David, y cómo ellos trataban de seguir todo aquello con un fervor tremendo. Y como se trataba de alguien que cogió para comer, de un campo que inclusive por la ley estaba permitido, Jesús entonces los lleva al extremo, donde un día de reposo David entró en el templo y se comió los panes de la proposición. Los panes de la proposición eran los que estaban puestos arriba de lo que era la mesa
de la proposición, que era un mueble del lugar santo. Y estos panes se ponían frescos, cada día de reposo se ponían frescos. Y los que quitaban, eran hechos de masa de harina, los que quitaban le era permitido a los sacerdotes comerlo. Pero David no era sacerdote, David era un rey. Y entonces él no solamente estaba comiendo ese día, sino que cogió algo y comió algo que era solamente para los sacerdotes. Eso se encuentra en 1 Samuel 21, del 1 al 6, el dato de cuándo esto sucedió. Esto también le sigue refiriendo en el versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿En qué sentido profanan el día de reposo los sacerdotes? ¿En qué sentido dice ahí Jesús profanan el día de reposo los sacerdotes? Piensen un poquito. Después yo los voy a ayudar. Están poniendo más bien leyes de hombre y no en realidad lo que... No. A ver. Tendrá que ver con cuando Jesús entró a la sinagoga y empezó a desarmar todos los negocios que había dentro. Puede ser con el como está dentro del corazón. No. Okay. Lo voy a Están dar trabajando vuelta. ese día. ¿Cómo? Están trabajando ese día. Eso es. Yo, por ejemplo, en este caso sería, yo estoy profanando el día de reposo, yo estoy trabajando. El pastor trabaja el domingo, trabaja enseñando, predicando, atendiendo. Entonces, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios de animales en ese día. En ese sentido, estaban haciendo un trabajo, y por eso Jesús se refiere a que profanan el día de reposo, porque tenían que hacer su trabajo en ese día. ¿Okay? Entonces, por eso él decía que si a uno de estos fariseos, una oveja, se le caía en el pozo, ellos seguro que iban a sacarla. ¿Okay? Los fariseos combatían a Jesús porque efectuaba curaciones en sábado, sin embargo no consideraban contra ley salvar animales o abrevarlos. O sea que ellos, en el día de reposo, los fariseos salvaban si un animalito se caía en un pozo o los abrevaban. Sin embargo, estaban contradiciéndole a Jesús si él en ese día sanaba a un enfermo. O sea, son verdaderamente extremos que no tienen razón de sí. Por eso que Jesús le dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Okay? ¿Dónde es que lo dice aquí? Vamos a ver. 7. En el 7. Dice, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo podemos interpretar esa frase? Ajá. Que venir como hacían algunos de los fariseos, a hacer sacrificios y todo eso, y no tenían misericordia por el hermano y varias cosas, eso no era lo que el Señor estaba buscando de ellos, no sacrificios, sino que primero ser algo como lo que hablamos otra vez desde el ayuno, primero ser limpio y tener misericordia y estar limpio de corazón, y después sí ofrecer sacrificios para que sean gratos al Señor. Exactamente, o sea, no era el hecho de que él no quería, no decía que no hicieran sacrificio, porque es contrario a lo que el mismo Dios había establecido, porque al fin y al cabo los sacrificios antes de Cristo fueron establecidos por Dios, y más bien lo que apuntaban era al sacrificio de Jesucristo. Ahora lo que él dice es cómo tú vas a hacer sacrificio sin misericordia. Tú tienes que tener misericordia y luego ofrecer tu sacrificio. O sea, no significa que usted diga, bueno, pues ya yo con cumplir misericordia ya no tengo que hacer sacrificio. En otras palabras, el día domingo yo voy a hacer, y lo que voy a hacer es que voy a ir allí al lugar de los viejitos, voy a visitar a una viejita enferma y ya cumplí ese día, no tengo que ir a la iglesia. Eso es una manera errónea de interpretar la frase. No, misericordia, pero también hay que guardar el día de reposo para el Señor. No significa que uno va a reemplazar al otro. O sea, ahora, lo que no es bueno para Dios es que tú te vuelvas un legalista atendiendo al sacrificio y te olvides de lo que es la misericordia. O sea, dos extremos completamente a evitar. Los fariseos pretendían hacer el día más sagrado que lo que era. Eso era lo que estaban tratando de hacer. Pero muchos cristianos lo observan de una manera ociosa, profana e irreverente.
Así que eso es lo que queremos aprender en la clase. Vamos a conocer un poquito de la ley en cuanto al séptimo día. Ya hablamos que el guardar el séptimo día es ¿qué? Un mandamiento. Yo sé que nosotros constantemente incumplimos los mandamientos. Precisamente por incumplir los mandamientos constantemente es que necesitamos a Cristo. La idea de ser salvos por gracia en Cristo significa que para mí es imposible salvarme guardando la ley o siguiendo la ley, porque es imposible para cualquier hombre que pueda guardar la ley a perfección. Necesita a Cristo, necesita el sacrificio de Cristo. Eso lo entendemos. De nuevo, el hecho de que tengamos el sacrificio de Cristo no quita que guardemos el día de reposo. ¿Entienden la idea? Yo sé que incumplimos los mandamientos en miles de formas, ¿okay? Pero no significa que el sacrificio de Cristo haya abolido lo que es el guardar el día de reposo. Sigue siendo un mandamiento. En otras palabras, los 10 mandamientos, que es el código moral que Dios nos dio, sigue vigente en este periodo de gracia en que estamos. Por eso les digo, apréndenselo de memoria. Habían otros códigos sociales que Jesús dio. Muchos de ellos sí se han abolido. No somos israelitas o judíos para seguir muchas de las ceremonias o leyes que ellos estaban acostumbrados a hacer. Pero hermano, los 10 mandamientos es el código moral de Dios. Fue para el pueblo de Israel y es para los hombres todo el tiempo. Para hoy y para mañana. Y parte de los 10 mandamientos es guardar el día de reposo. Dios mismo descansó en este día. ¿Por qué Dios descansó en el séptimo día? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Por qué Dios se descansó el séptimo día? Va a haber varias razones. ¿Ya se le había acabado todo lo que tenía que hacer? No. Era una enseñanza, un ejemplo. ¿Se le agotaron las fuerzas a Dios y estaba cansado? Claro que no. ¿Cómo se le van a agotar las fuerzas al omnipotente? No. Si Él descansó el séptimo día es para darnos un ejemplo de lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Esa es la única respuesta. Eso es lo que Él tenía planeado para el hombre. ¿Okay? Como toda cosa que nosotros compramos que tiene un manual de instrucciones. Bueno, cuando el hombre estaba nuevecito, acabadito de hacer, sacado del paquete, uno de los en su manual decía, descansa el séptimo día. Eso estaba ya prescrito para el hombre. La primera mención de la institución de guardar este día para Israel como día consagrado a Jehová, y estoy dando estos datos, no podemos detenerlos a leer uno por uno, porque son datos para tener más conocimiento de la ley del séptimo día. La primera mención, repito, que fue instituido para Israel, el consagrar a Jehová este día, se encuentra en Éxodo 16, del 23 al 30. También el sábado recuerda y motiva la celebración de la liberación de la esclavitud de Egipto, Deuteronomio 5:15. Este dato es muy interesante para relacionarlo después, por qué los cristianos guardamos el domingo. ¿Okay? También sirvió de señal de pacto entre Dios y el pueblo de Israel, Éxodo 31:13, versículos del 15 al 18. Y esto es según la ley lo que debía de hacer el pueblo de Israel para guardar este día. Y de nuevo nos pueden dar sugerencias a nosotros que queremos guardar el domingo. Según Éxodo 35, del 2 al 3, ellos debían de preparar la comida que iban a comer ese día, el día anterior. Para ese día no cocinar. No es que no comían, sino que la preparaban el día anterior. Según Números 15, del 32 al 36, ese día no podían recoger leña. Según Jeremías 17, 21 al 22, era prohibido llevar cargas. Según Éxodo 16, 29, no se podía viajar. Y viajar de un pueblo a otro, con otras palabras. Lo que hacemos mucho nosotros que vamos a Miami los días domingos. No estoy diciendo que sea malo, pero muchos viajan los días domingos. Estoy dando un ejemplo de lo que no se podía hacer en aquel entonces, ¿entiendes? Lo que no se podía hacer. Viajar, irse de la ciudad para ir a otro pueblo. También, según Nehemías 10, del 10 al 31, no se podía comerciar.
Ahora, esto sí era lo que estaba en la ley. Lo que hicieron los fariseos fue exagerar esto. Y empezaron a añadirle. Pero esto sí estaba en la ley. El preparar la comida el día anterior, el no recoger leña, el no llevar cargas, el no poder viajar y el no poder comerciar. Eso estaba en la ley para el pueblo de Israel. Dime. Yo también leí en la Biblia que dice en versículo que el día de reposo no fue hecho para beneficio de Dios, sino para beneficio del hombre, porque el hombre también está aquí. Ahora vamos a ir allá. Parece que la mente tuya va más adelantada que la mía. Pero vamos a ir allá. Ok, otra de las, para que ustedes conozcan acerca de la ley de este reposo, se celebraba un año sabático. ¿Sabían qué era eso, el año sabático? Eso he trabajado durante todo el año, está bueno eso. Fíjate, en el año sabático es que cada 7 años, ¿okay?, se dejaba la tierra descansar. Eso es lo que significa año sabático. Cada 7 años se dejaba la tierra descansar. Otra cosa interesante, los acreedores libraban a sus deudores de las deudas. ¿Qué les parece? ¿Te imaginas que las tarjetas de crédito hicieran eso con nosotros? Que cada 7 años, para que ustedes vean, inclusive se sigue esa mentalidad, porque cuando usted pierde el crédito, bueno, yo creo que ahora lo han aumentado a 10, pero a los 7 años usted podía restaurar de nuevo su crédito. ¿Okay? En cuanto a ahora son 10. Pero esto todavía, esta mentalidad sigue. El caso es que ese año sabático los acreedores libraban a sus deudores de sus deudas. En ese año sabático el esclavo recuperaba su libertad. También sucedía eso. Y estaba inclusive, fíjense, no solamente era el día de reposo, el 7º día, el año sabático, sino el jubileo. ¿Qué era el jubileo? ¿No saben qué era el jubileo? Bueno, el jubileo tenía lugar después de 7 ciclos de años sabáticos, lo que era el año 50. 7 ciclos de años sabáticos. Ese año 50, según Levítico 25, del 8 al 16, se proclamaba el año de gracia. El hombre piadoso, hermanos, volviendo al día de reposo, según Isaías 58:13, se cuidaba en ese día de no hacer su propia voluntad, ni decir lo que le salía de sí decir. Fíjense que inclusive qué clase, cómo llevaban este día al extremo. En otras palabras, el día domingo se cuidaba de no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. O sea, no es lo que a mí me venga en gana hacer, es la idea. La idea es, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es esta, bueno, pues esto es lo que yo voy a hacer. Y eso sucedía el día de reposo. Y a la vez era bendecido y santificado por su búsqueda de Dios y proclamado, como dice la palabra, feliz. Y este sí lo vamos a leer, Isaías 56:2. Isaías 56:2. ¿Quién lo quiere leer? Anita. Yeah. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Dice bienaventurado el que guarda el día de reposo para no profanarlo. Sinceramente, hermanos, les voy a hablar la verdad. Yo no sé si será que muchas de nuestras mentes se cauterizan. O sea, violamos y pecamos constantemente en un aspecto, en algo específico, que llega un momento que ya la mente se cauteriza, llega un momento que ya tu conciencia, que es lo que debe de dictarte ley, porque Dios pone la ley en el corazón del hombre, llega un momento, no es que te deja de hablar, es que ya tú no escuchas. Yo no sé cómo un cristiano puede empatar una semana con otra semana sin venir a la iglesia. Yo siempre lo digo, yo no sé cómo. No ahora que yo soy pastor, porque imagínense que yo no venga a la iglesia, porque yo no quiera venir a la iglesia.
Cuando yo era feligrés, hermano, el domingo que yo no venía a la iglesia, yo no podía funcionar. Era como que me faltaba, yo no sé, no me sentía completo, no me sentía capaz de enfrentar todos los retos que me traía la nueva semana. Me sentía mal. Yo no sé, a lo mejor a la gente le gusta sentirse mal, pero yo veo que ¿sabes? Caen en la misma dificultad y no hay progreso. No hay progreso en esto que es tan importante y que trae tanto beneficio para nosotros. Porque vamos a seguir viendo más detalles acerca del beneficio de guardar el día de reposo. Ya vimos claramente como Isaías dice, feliz. O sea, tú te vas a sentir bien, hermano. Y con ese sentimiento, buen sentimiento, tú vas a tener mejor energía para ir al trabajo, mejor actitud. Sobre todo la gracia del Señor en ti. Porque los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra. Y vas a tener eso. Por eso es que es feliz el que guarda el día de reposo. Por eso no somos israelitas, pero el hombre debe guardar un día en el cual no haga trabajo alguno para ser dedicado al Señor. Para que en ese día se suplan sus necesidades espirituales y también físicas, o sea, de descanso. O sea, la correcta motivación debe ser guardarlo para descanso y adoración. Nosotros no somos maquinarias que tenemos que estar operando constantemente. ¿Okay? Ya vimos ya como el Señor dice que descansemos. Él es el creador nuestro, Él creó este cuerpo, Él sabe cómo funciona, Él sabe las necesidades que hay dentro de este cuerpo. Y el mismo Señor dice, descansa. Si tú no descansas, un día vas a sufrir las consecuencias. Porque la gente tiene tantos problemas, diabetes, presión alta, problemas de corazón y todo eso. Usted créalo o no, podemos decir, muchos casos son hereditarios, pero la mayoría de ellos vienen por las tensiones que se viven en este país. Y porque la gente no le da descanso al cuerpo. Ni le da descanso al cuerpo, ni entiende que en nosotros hay también necesidad espiritual, que tenemos que alimentar el alma. Y para eso está este día. Y esas son las motivaciones, adoración y descanso, como dice Marcos 2, 27 al 28, que es el versículo que mencionó Dayami. Marcos 2, 27 al 28. Marcos capítulo 2, 27 al 28. Vamos a dejar que Dayami lo lea ya. Dice, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Tenemos la respuesta aquí por qué Dios descansó ese día. No descansó por Él, descansó por nosotros, para enseñarnos a nosotros que había que tener un día de descanso. Mire otro problema para que usted se dé cuenta. El año sabático se ha seguido guardando, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que está pasando como consecuencia? Hay que fertilizar las tierras. ¿Y qué otra consecuencia? El fertilizante nos los comemos nosotros, y por eso está el cáncer, como anda el cáncer alrededor. Desde el momento que se dejó de cumplir la ley de Dios, el no guardar el año sabático. ¿Por qué las personas no guardan el año sabático? Por la avaricia, por la codicia, por querer más y más y más y más. Y ahí recordamos nosotros cuando, bueno, por lo menos yo recuerdo en nuestros países no se trabajaba el domingo, todo cerraba. ¿No es cierto? En los países de ustedes también todo cerraba. Y fíjense lo que ustedes ven, para que ustedes vean la necedad del hombre. Si todo el mundo cierra, no hay pérdida para nadie. Porque lo que usted no compre el domingo, lo compra el lunes. Pero basta que una persona, por codicia y avaricia, y quizás por la competencia quererle ganar a la que está al lado, abrió un domingo y se llenó de gente y vendió, para que eso haya empezado y hoy día estemos como estemos, que no se respeta este día y ha afectado a los mismos cristianos, que ahora vamos a ver varias preguntas en cuanto a esto, que hay cristianos que tienen que trabajar el domingo, están obligados a trabajar el domingo.
¿Pero por qué? Porque las personas abren este día. Cada año que va pasando se van profanando más estas cosas. Antes este país guardaba verdaderamente los días que eran los holidays. Ya no, hermanos. Yo sé que Walmart es un lugar donde cogemos los mejores precios que haya habido y por haber, y cómo no nos ayuda Walmart. Pero el monstruo de Walmart no cierra nunca, ni respeta un holiday, ni le da facilidad para que un trabajador descanse, porque es un monstruo. ¿Okay? Es un monstruo. Y entonces como Walmart abre, entonces ya Sedano tiene que abrir. Yo le doy gracias a Dios, yo compro en Publix, que hasta ahora está respetando, por lo menos esos días lo está respetando. Pero no hay respeto para nada, hermano. Hasta en el mismo día de Navidad. Yo recuerdo en el día 25 de Navidad, donde si usted no se preparaba, hermano, estaba todo cerrado. Ya no, y cada año es peor. Y es ¿para qué? Para propio perjuicio de nosotros mismos. Porque estamos cosechando todas estas consecuencias. Pero bueno, eso es un ejemplo nada más para nos deje saber lo que dice Marcos 2, 27 al 28, que es por nuestra causa, nuestra razón por el cual guardamos el día de reposo. Es para nuestro beneficio. Yo siempre le digo, no le estamos haciendo favores a Dios por estar aquí en su casa. Por favor, nunca piense eso. Ni le está haciendo favores a Dios, ni le está haciendo favores al pastor, ni le está haciendo favor a nadie. El único beneficiado de estar aquí en este momento, tranquilo, despejado, alimentando su alma y descansando, es usted. Fíjese que si usted no está en la casa de Dios, hermano, cuán difícil es concentrar nuestra mente, verdaderamente rendir una devoción, ¿verdad? Porque es demasiado lo que hay a nuestro alrededor. Estamos llenos de preocupaciones, pero el domingo es el día que nos conectamos. Y ojalá usted haga eso, se desconecte por completo del mundo, de las preocupaciones, de hacer todas las cosas y se dedique al descanso y a guardarlo para el Señor. Vamos a responder algunas preguntas. Primero, ¿por qué los cristianos guardan el domingo si el día de reposo era el sábado? Es cierto que el día de reposo era el sábado y para el judío sigue siendo sábado. Ahora, los primeros cristianos consideraron el día del Señor como el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque fue el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y entonces ellos se reunían para celebrar la resurrección. ¿Okay? Y a la vez que se celebraban la resurrección, ya guardaban ese día y lo dedicaron día de reposo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Y otras cosas que hizo Cristo. Cristo apareció varias veces en el día de la semana. Inclusive la revelación del Apocalipsis fue dado a Juan un primer día de la semana. Así que no busque otra respuesta. El día, si usted dice, bueno, el día de reposo que de antes de la ley era el sábado. ¿Okay? Y es el último día de la semana. Los cristianos, lo que estamos haciendo no es que no estemos cumpliendo con guardar el sábado. ¿Okay? Lo que estamos cumpliendo es guardar el reposo, que al fin y al cabo ese es el sentido del día. ¿Okay? La palabra sábado significa reposo. Y entonces el reposo nuestro, el sábado nuestro, ahora es el domingo desde que Cristo resucitó. Porque no solamente es nuestro reposo, pero ahora celebramos la resurrección de Cristo. ¿Entienden la idea? Que no vaya a decir a usted que el día de reposo era el domingo, porque eso es un error. Era el sábado. Pero ahora nosotros los cristianos, con la resurrección de Cristo, hemos hecho del domingo nuestro sábado. ¿Entienden la idea ahora? Y esa es la manera de explicar por qué el cristiano se reúne el domingo. Ajá. ¿Eso lo establecieron los hombres o lo estableció Cristo? No, ya dijimos que fue los cristianos, en el aposento alto, los primeros creyentes, los primeros cristianos, comenzaron a reunirse el primer día de la semana para para celebrar la resurrección de Cristo. Tenemos ejemplo en Hechos 20, del 7, o 1 Corintios 16, 2. Un ejemplo de que la iglesia primitiva se reunía este día para guardar el día de reposo, para celebrar la resurrección de Cristo. Puede ser en la mente de aquel, yo estoy especulando ahora,
Puede ser que en la mente aquella primitiva que estaba todavía el judaísmo impregnado en la mente de ellos, seguían guardando el día de reposo sábado normal como costumbre de guardar la ley, pero el domingo era el día que se reunían para celebrar la resurrección de Cristo. Y a través del tiempo ya la iglesia lo dedicó como día de reposo y quedó para nosotros guardar ese día. ¿Me entiendes? Pero la idea es que sí estamos guardando el reposo, que ese es el sentir del mandamiento, guardar el reposo. ¿Ok? Por eso dice, ¿por qué los cristianos no guardamos el séptimo día? Y esta es la explicación que acabo de dar. Porque hay denominaciones cristianas como los presbiterianos que aún son sabáticos, guardan el sábado. No hay otra respuesta a la que les acabo de decir, que guardamos lo que es el reposo o la cesación de actividad, para dedicar este día a la adoración y al descanso, lo cual es el propósito del día. Adoramos a Cristo, que al fin y al cabo Él es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. Y vemos a la iglesia primitiva como dio ejemplos de esto. Ahora, pregunta interesante. ¿Cometen pecado los que tienen que trabajar este día? Pregunta interesante. ¿Ustedes creen? Yo creo que no, pastor. Anita. Yo creo que Dios siempre sabe cuando tú quieres estar aquí y no puedes porque tienes obligaciones o por X razón, y cuando tú puedes estar aquí y no quieres. Diferente, ¿verdad? Ok. Dime, Randy. También eso que no puede, se van poniendo otras prioridades frente a Dios. Ok, no, sigue, es tu opinión. A ver, la pregunta es, ¿cometen pecado los cristianos que trabajan el día domingo? Después de haber visto que es un mandamiento, después de haber visto que fue hecho por causa del hombre, que necesitamos ese descanso. Dime, hermano Padre. Sí, hay personas que tienen trabajos de mucha responsabilidad, de la cual depende la vida y la seguridad, la protección de otros seres humanos, y en ocasiones tienen que salir a trabajar, tienen que ir a proteger precisamente a otros seres humanos. Como bien dice la Biblia, si cae el cordero en el hueco, no lo va a dejar ahí, lo va a sacar. Imagínate que ese es un ser humano, un semejante. A ver, Giovanni, Yo pienso la última que- opinión ya, porque para, a ver. Yo pienso que aunque no tenga tal responsabilidad como él dice, simplemente si trabaja en un mercado que abra el sábado y es su salario, es su comida de su familia, no tiene que trabajar. Ok. ¿Por qué no dejamos que la Biblia nos responda? Colosenses 2.16. Colosenses 2.16. Ya después yo les voy a dar mi opinión. Colosenses 2.16. Que Dayami quiere leer. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice la palabra, no nos juzguemos en cuanto a este día. No nos juzguemos. O sea, si es pecado, no juzgues. También puede leer un poquito más de la respuesta de la Biblia en Romanos 14, del 5 al 12, en su casa. Romanos 14, del 5 al 12. Fíjense, esta es mi respuesta. Lo ideal es que obviamente el cristiano no trabaje y dedique el domingo, el primer día de la semana, como su sábado. O sea, que haga del domingo su sábado. Ahora, como todos ustedes dijeron, el cristiano debe ser responsable de proveer financieramente para su familia. La otra cosa ideal fuera que toda fuente de trabajo respetara el día y cerrara. Pero ya que eso no es así, ya vimos la razón por la cual, por la codicia y la ambición de los hombres, ¿okay? Ya que en el mundo impío esto es imposible, muchas veces el cristiano se encuentra atrapado y tiene que trabajar el domingo si no pierde su fuente de trabajo. Ahora, eso sí, que nunca se quite de la mente de ese cristiano que este día es un día común, por lo menos. Que siempre tenga en su mente que este día no es un día común. Y también que ore a Dios intensamente para que puedan darle este día libre. O sea, no se conforme y ore. Trabaje, no deje de trabajar, pero no se conforme. Siempre tenga en la parte de atrás de su mente, no es un día común. Anhélelo. Y como le digo, esmérese en oración
que sea un clamor grande en usted que le den día libre. También, gánese el día. ¿Usted sabe cómo usted se puede ganar el día? Siendo un tremendo trabajador. De esos trabajadores que las compañías tienen que depender de ellos. Para cuando usted vaya y le diga, ¿sabe qué? Necesito el domingo. Tengan miedo de que usted se les vaya y se lo den. Gánese ese mérito. Gánese ese día. Pero si usted es un trabajador irresponsable, mira, cállese la boca y ni diga que es cristiano. Mejor que ni diga que es cristiano. Menos pide el domingo. Pero gánese el día siendo responsable, siendo un buen trabajador. Mire, ganándose el día, orando por otro lado, va a llegar el momento que así viene la oportunidad, usted lo pide y Dios se lo va a conceder. ¿Okay? Así que espere en Dios, que Dios considera la petición del hermano, porque Dios conoce el instinto del corazón. Pero yo le voy a decir por qué razón muchas veces hay cristianos que oran por el día domingo y Dios no se los da. Porque oran, pero para profanarlo. ¿Para qué Dios se lo va a dar entonces? Para que esté todavía, por lo menos, trabajando, está cubierto por el hecho de que tiene que trabajar. Pero usted sabe que usted se lo den y que entonces coja el domingo y en vez de dedicárselo para el Señor, lo profane. ¿Usted cree que Dios le va a dar el día así? Claro que no. Claro que no se lo va a dar. ¿Okay? Si usted no pide el día que sea exclusivo para el descanso y la adoración, Dios no le va a responder esa oración, porque se pone en una situación peor. ¿Okay? Así que, hermanos, la idea es, fíjense, observar este día, que si usted no trabaja, estoy muy de acuerdo con lo que acabo de decir Anita, yo creo que es algo que tenemos que llevar en nuestros corazones. Dios sabe cuando yo puedo y no quiero, y Dios sabe cuando yo quiero y no puedo. Y eso solamente, cada uno de nosotros es un caso diferente. Yo no puedo hablar porque yo tengo que estar aquí todo el tiempo. ¿Okay? Pero ustedes, cada uno de ustedes saben cuando ustedes, como leímos en el Salmo al principio, anhelo ardientemente la casa de Dios. En otras palabras, anhelo ardientemente las veces que la iglesia está reunida para estar ahí con Él. Solamente usted sabe si usted tiene este anhelo. Precisamente el mensaje de hoy vamos a hablar más acerca de esto. Otra pregunta que nos viene a la mente: ¿qué actividades se deben realizar en este día? Ya vimos que dice la palabra que guardar el día de reposo es por causa del hombre, que nosotros necesitamos descanso físico y descanso mental, y también en nosotros hay una necesidad de acercarnos a Dios para adorar. ¿Okay? Así que esta es la combinación correcta que debemos perseguir: descanso y adoración. ¿Okay? No podemos juzgarnos unos a otros respecto de lo que hacemos en cuanto a actividades. Ya lo vimos en la palabra. Lo ideal es que entre culto, que haga la persona, coma, descanse. No estamos hablando de dormir, pero descanse, no haga trabajo. ¿Okay? Lo ideal es que la iglesia se reúne de nuevo en la noche, vuelvan de nuevo a la iglesia. ¿Okay? Lo ideal es que, como no es un día común, como yo me recuerdo cuando nosotros preparábamos para ir a la playa allá en Cuba, que nuestros padres desde el día anterior ya hacían el arroz con pollo, los tamales, ya lo tenían todo ya, para el otro día por la mañana bien tempranito agarrar los calderos y irse para la playa, pasar el día en la playa. Había una preparación, ¿verdad? Porque era un día en la playa. Ten en la mente, el domingo no es un día común, yo me tengo que preparar. Y tiene 6 días para planificar y preparar su tiempo. Inclusive, yo lo digo, hermano, y lo digo, como dice, con las manos en la Biblia, es preferible que usted falte el miércoles a que falte el domingo por la noche. ¿Oyó? Si el miércoles nos reunimos, para beneficio nuestro, darle culto al Señor, orar, estudiar su palabra. Wow, cuántas cosas lindas hacemos los miércoles. Pero no es el día de reposo. El domingo es el día de reposo. Y dice, feliz el que guarda este día. Feliz, dice el Señor. Va a tener bendiciones de parte del Señor. Prepare la semana para decir, el domingo yo lo voy a dedicar al Señor. ¿Okay? Las damas en sus quehaceres hogareños, todo, haga su planificación para que ese día usted descanse. Las damas necesitan también descansar.
Fíjense que el trabajo de la casa es todos los días. Es todos los días. Yo no sé cómo, hable con su esposo, planifíquense para que el caso es que el día domingo usted también descanse. Usted también descanse de todo eso. Y los que pueden, pues los alimentos los preparan con anterioridad. En otras palabras, disponer la mente a una dedicación física y espiritual. Por eso el mejor lugar para lograr este propósito es el templo, que nos aleja de todas estas demandas. Es que me dicen, no, porque es que yo no voy a la iglesia porque estoy cansado. Yo siempre le digo, es que usted no va a venir a la iglesia a chapear el patio, ni a pintar las paredes, aunque hace falta. No, usted no va a venir a la iglesia a eso, usted va a venir a sentarse en una silla con aire acondicionado, a descansar, a servir al Señor, a escuchar. ¿Okay? Este es el mejor lugar para descansar. Este es el mejor lugar para estar. Cada cual sabe lo que hace y por qué lo hace. Cada cual debe ser su propio juez. Pero ya sabemos que este día es un mandamiento, que lo que es lícito es realizar obras de caridad. Si usted quiere todavía ser mejor todavía, puede hacer obras de caridad en el día domingo, entre un culto y culto, va a visitar ese día un enfermo, todavía está mucho mejor apegándose a guardar el día de reposo. El caso es que Dios bendice y remunera la fidelidad del creyente, hermano. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. En nuestra Constitución hay un artículo de fe al respecto. Es la número 15 del sábado cristiano. Y siempre, muchas veces, una de las preguntas de las personas que están aplicando para la membresía vienen con esta pregunta: ¿por qué decimos sábado cristiano? Bueno, es sábado, sí, este sigue siendo un sábado cristiano. Este es un reposo. La palabra sábado es reposo. El cristiano ha hecho del domingo su reposo, por eso se le llama sábado cristiano, pero es el día domingo, no se está refiriendo al día. ¿Okay? Pero y esto es lo que dice este artículo. Creemos, mira a ver si usted está de acuerdo con este artículo, creemos que el primer día de la semana es el día del Señor o sábado cristiano, y es para ser guardado con propósitos religiosos, absteniéndose de hacer labores seculares y recreaciones pecaminosas, por una devota observancia del sentido de gracia, ambos privado y público, y para preparación de aquel remanente, el pueblo de Dios. Lo que está diciendo en cuanto a actividades, que al fin y al cabo fue la pregunta, hermano, es, fíjese, si usted puede entre culto y culto, ir a un parque, a hacer algo, usted hágalo. Y yo no creo que sea malo, siempre y cuando la iglesia se reúne, usted regresa. Pero si usted después del domingo, usted dice, pues este es mi día, por ahí para allá, y se olvida que la iglesia está reunida el domingo por la noche, yo no creo que usted esté observando y dedicando este día al Señor. Ahora, esa es mi opinión, díganme la opinión de ustedes, si esto es cierto o no. ¿Qué ustedes creen? No, está equivocado, no puede ser. ¿Para qué razón precisamente se hace un culto en la noche? Para ayudar a la iglesia a mantener esto, a mantener esta devoción, a mantener el culto dedicado. Yo sé que ustedes están calladitos, yo no sé por qué. Pero ¿qué ustedes creen al respecto? ¿Estoy equivocado? Yo no. A lo mejor estoy equivocado. ¿Qué ustedes creen? La única excusa es si tengo que trabajar. Para mí es la única excusa. Fuera de esa excusa, no la hay. Fíjate, la idea es aquí, puede ser que humano usted se quiera justificar, su propia mente justificarse, pero no es conmigo. Yo los estoy ayudando a ustedes a tener una mejor relación con Dios y a recibir el beneficio ese que Él dice: feliz, bienaventurado el que guarda el día de reposo. Es a eso a lo que yo quiero llevarlo. De nuevo repito, no es para hacerle favor a nadie. Como yo quisiera ver el domingo en la noche la iglesia llena como el domingo en la mañana. No es la realidad. No es la realidad. Hay algo que me mantiene a mí lejos de esto, lejos de volver a regresar en la noche. ¿Qué es? Hablen ustedes. Primera vez que veo que en la clase nadie levanta la mano. Vamos a levantar la mano. Un valiente. Rompe el hielo. Pastor, yo tengo por costumbre de Cuba,
que empecé, ¿no?, a visitar la iglesia bautista y eso, de congregarme en la mañana y en la noche. En Cuba había una situación diferente, por supuesto. Aquí el trabajo es un poco más duro y mucha gente a lo mejor tiene que trabajar por la noche, tienen que trabajar por la mañana, no pueden congregarse por la mañana, vienen por la noche. Y entonces llegué a Cayo Hueso y me congregaba en la mañana y en la noche. Bueno, aquí está Luz y Oreste, creo que me veían. Por 5 años, a pesar de que trabajaba los 7 días de la semana, iba al trabajo, me cambiaba de ropa, asistía al culto por la noche. Entonces, en Miami ya no podía hacerlo porque trabajaba en Publix y era punto fijo, los domingos me ponían por la mañana a trabajar, pero me congregaba por la noche. Hasta que logró el que le dieran el tiempo. Ajá. Bueno, llegué aquí todavía con ese problema de que tenía que trabajar en Publix por la mañana. Será, hermano, disculpe, para que el tiempo se va. Y yo me alegro mucho de que usted le hayan dado por fin, usted es un ejemplo de que le hayan dado el día de descanso, sí, que lo pidieron, y inclusive se cortaron un día de trabajo por tanto tener el día de reposo. Sí, trabajamos 4. ¿Y están felices ahora? Sí, de lo mejor. Me refiero, ¿se sienten bendecidos por el Señor? Nos sentíamos mal cuando no nos podíamos congregar el domingo, puesto que, como usted dice, o como dice la palabra de Dios, es el día de reposo y que debe de dedicarse por completo al Señor. El hermano no es un actor pagado. No, estoy hablando. No, pero es verdad, lo digo, pero mira, exacto. Pero él es un buen ejemplo de eso. 8 años trabajando domingo, pero si todo me congregaba. Ahora, yo creo, hermano, muchas veces yo creo que el estilo de vida que se vive en este país, que lo acorta uno de tiempo, y a veces muchas personas aprovechan el tiempo de la noche o la tarde del domingo para hacer lo que no pueden hacer durante la semana. ¿Cuánto pecado hay en eso? Sea su propio juez. El caso es que si usted va a sacrificar algo, sacrifique otras cosas. No sacrifique el día del Señor. Esa es la idea. Pastor, pues, Ajá. todas las iglesias bautistas, porque yo vengo de New Jersey y no se reúnen por la noche. Sí, no, porque están cerrando los domingos por la noche ya. Por eso, porque por eso me extrañó. Es una opción que está tomando la iglesia, pero de nuevo, ¿cómo yo puedo guardar el día del Señor? O sea, ajá, Luis. Es que estamos viendo esto como una opción, no una opción. Es un mandamiento. El versículo dice guardar. Y a la vez que es una orden. La iglesia ayuda, más bien ayuda a que usted pueda enfocar y dedicar su mente, porque si la iglesia no abriera, entonces usted misma va a dedicar, por ejemplo, de 7 a 8 y media a estar en su casa haciendo un culto. No, la mayoría no lo hace. Entonces la iglesia ayuda a que se guarde el día del Señor como debe de ser. Hermana, ¿usted quería decir algo? Sí, yo tengo 2 hijas que trabajan y cada vez que ellas van a buscar un trabajo, ellas simplemente le dicen, yo no puedo trabajar el domingo. Y si no se lo dan, buscan otro. Si ellas nunca Por eso trabajan. les digo, hay muchas opciones. Hay personas que no pueden eso por la necesidad financiera de tener que suplir y tienen que aceptar. Pero como yo repito, si usted acepta el trabajo, sería la única, para mí, excusa válida de no asistir un domingo a una iglesia. Y siempre usted tiene que buscar otro día que usted le dedique al Señor, sea miércoles, sea otro día. Por eso cada caso es diferente, uno debe de juzgar cada caso diferente. El caso es que esto es un mandamiento, no es opcional, y es un mandamiento, y digo, es para mi beneficio. Mi hermana, ¿qué usted quería decir? Así que yo quería decir algo que yo no sé qué le pasa a otras personas, pero por ejemplo, a mi esposo, él se levanta muy temprano todos los días, entonces casi siempre el domingo por la noche él dice, mañana me atrevo mucho porque, conclusión, que terminamos muchas veces no viniendo el domingo por la noche. Y después terminamos muy bravos unos con los otros. No fuimos por gusto. Entonces hemos perdido el tiempo miserablemente. ¿Sabe qué pasa? Yo siempre digo, hermano, cuando yo no puedo, ahí viene la hora del sacrificio. Es cierto. ¿Entiende la idea? Ajá, eso mismo. Uno cae en eso. Cuando yo no puedo, después que yo no puedo, entonces el próximo paso es el sacrificio. Sacrificarse. Porque no fuimos, perdimos el tiempo. Exactamente. Queríamos estar en la iglesia. ¿Y cuántas veces uno que se queda en la casa haciendo qué? Justo. Precisamente profanando el día. A ver. Entonces, si yo no puedo venir a la iglesia los domingos, un ejemplo, y yo decido escoger el jueves, entonces el jueves yo le digo sábado.
Ese sería... No era, pero el comentario de él es válido. Ese es tu sábado. Ese es el sábado. Lo único que no vas a tener iglesia donde no. Pero por ejemplo, yo puedo así, vamos a suponer que mira, eso es una buena idea y la clase se tiene que acabar. Eso es una buena idea porque la iglesia deben de abrir por las noches. Porque ya que tenemos el problema del trabajo, le da oportunidad al que trabaja por la mañana a venir en la noche. Pero si no hubieran iglesias por la noche, ¿qué hace ese pobre hermano que tiene que trabajar por la mañana? No tuviera donde congregarse, ni guardar el día de reposo. Así que, el caso es, hermano, esto fue la lección que el Señor nos tenía para hoy en Marcos. Cada uno, terminamos con esto, cada uno sea su propio juez. Ya usted sabe lo que tiene que hacer, ya usted sabe lo que la palabra de Dios le dice, ya usted sabe que es un beneficio feliz el que guarda el día de reposo y lo consagra para el Señor. Oremos. Vamos a ponernos en pie para terminar. Señor, en este momento ahora, prepáranos para el culto de adoración que queremos darte, Señor. Congrega a tu pueblo y permítenos estar en el culto con alegría y gozo en nuestros corazones. En Jesucristo. Amén. Para regalo.